Mi esposo, 33F, 36M, pudo haberme engañado con mi mejor amiga fallecida y haber tenido un bebé extramatrimonial. Ni siquiera sé por dónde empezar. Los últimos 6 meses han sido un desastre, y parece que va a peor. Mi mejor amiga desde la primaria, a quien llamaré Alice, falleció en febrero de cáncer. Tenía una hija de 2 años que quedó bajo la custodia de su madre tras su fallecimiento, a quien llamaré Alexis. El mes pasado, Alexis apareció en nuestra puerta sin avisar, diciéndole a mi marido que debía hacerse responsable de su hijo y tomar la custodia o empezar finalmente a pagar la manutención. Ella dice que Alice le había dicho cuando nació su hija quién era el padre, pero no quería tener nada que ver con él. Para responder a lo inevitable, Alice era una enfermera viajera y ganaba mucho dinero, que es la única razón que se me ocurre para no pedir manutención infantil. Durante esta conversación, mi marido tuvo el peor ataque de pánico que jamás había tenido, así que tuvimos que terminar la conversación antes de que pudiera obtener más detalles. La historia de mi marido ni siquiera la sé. Dijo que la hija de Alice probablemente es suya, pero que no es lo que pienso. Hace casi 3 años, organizamos una gran fiesta de inauguración de la casa, ya que nos acabábamos de mudar a la casa de nuestros sueños, después de que finalmente terminé la residencia y estaba listo para ganar dinero real por una vez. Alice estaba en la ciudad y tenía previsto asistir a la fiesta, pero me llamaron del trabajo antes de que llegara. No regresé hasta después de las 3 de la madrugada, la fiesta estaba a punto de terminar, mi marido estaba desmayado arriba y Alice ya se había ido, lo que en ese momento me pareció extraño, ya que no nos habíamos visto en meses. Mi marido afirma que se despertó en mitad de la noche con Alice encima de él, pero se desmayó nuevamente antes de poder decir nada. Él afirma que nunca me lo dijo porque le preocupaba que no le creyera, aunque no sé si lo creo. Me mostró algunos mensajes que le envió a su mejor amigo al día siguiente pidiéndole consejos sobre que pensaba que alguien lo había violado, pero si hizo trampa podría haber tenido esa conversación como evidencia, especialmente porque nunca mencionó específicamente a Alice. Desde la fiesta, ha estado muy distante con Alice, y después de que ella tuviera a su hija, incluso encontraba excusas para no estar en casa cuando ella lo visitaba. No sé si fue porque le fue infiel o si Alice realmente lo violó y esta fue su reacción al trauma. Sinceramente, Reddit, no sé qué hacer. Conozco a Alice desde que éramos niños y ella nunca me había parecido ese tipo de persona. Pero también conozco a mi marido desde hace más de una década y jamás ha tenido la menor inclinación a ser infiel. Es un chico atractivo y he visto las miradas que recibe en el gimnasio y nunca me ha dedicado más que una mirada. ¿Qué demonios hago? ¿Cómo puedo averiguar la verdad si Alice ni siquiera está aquí para defenderse? Ni siquiera insinuó que le gustaba a mi marido, y mucho menos que quisiera acostarse con él. Le dije a mi esposo que necesita hacerse una prueba de ADN antes de decidir algo sobre el niño, pero mientras tanto necesita mudarse mientras yo pienso en lo que voy a hacer aquí. Mi marido quizá tuvo una aventura, nena, él afirma que fue violado por mi mejor amiga muerta. Después de hablar contigo, me he dado cuenta de que mi marido dice la verdad. Mi mejor amiga lo violó. Varias personas señalaron que, como a Alice no le gustaba mi marido, si hubiera sido una aventura, me lo habría dicho cuando se estaba muriendo, aunque solo fuera para separarnos. Tienes toda la razón. Estuve allí, en la habitación, mientras ella fallecía. Le tomé la mano durante días, hablamos de tanto. Si solo hubiera sido una aventura, me lo habría dicho. Pero si hubiera violado a mi marido, no habría dicho ni una palabra. Ese es el tipo de cosas que la gente horrible se lleva a la tumba. También me he dado cuenta de que cometí un terrible error al pedirle a mi marido que se fuera unos días mientras yo ordenaba mis pensamientos. No es por poner excusas, pero perder a mi mejor amiga por cáncer, una larga lucha contra el cáncer, fue brutal. Decir que estaba devastada. No le haría justicia. Que haya pasado solo 6 meses, todavía lo siento a diario. ¿Entonces que me echen esto encima? Es como si la volviera a perder. O me traicionó y se acostó con mi marido. O me traicionó y lo violó. No solo la he perdido, sino que ahora he perdido los buenos recuerdos de toda una vida. Me era imposible mirarlo sin verla también, y sentirme abrumada por el horror y la comprensión de esa pérdida una vez más. Sentía que necesitaba poder derrumbarme, llorar y pensar sin la nueva oleada de pérdida que sentía cada vez que lo veía. Fue un error pedirle que se fuera, tienes razón,
y hace unos minutos lo he corregido. Llamé a mi esposo, me disculpé, le dije que le creía y le rogué que volviera a casa. Llegará en media hora como máximo, y voy a apoyar a mi esposo como sé que él me habría apoyado a mí. He sido un usuario intermitente de Reddit durante varios años, y a veces los consejos que se dan en subreddits como estos pueden ser un poco imprecisos. Pero hoy ustedes lo hicieron bien. Me has ayudado a darme cuenta no solo de que estaba equivocado, y de que era estúpido, sino también de que estaba lastimando a quien más me necesitaba. Fui egoísta. No tengo idea de qué vamos a hacer en cuanto a la posible hija, pero puedo asegurarle que lo abordaremos juntos. Me llevará mucho tiempo, y probablemente mucha terapia, lamentar esta nueva pérdida. Me siento paralizada ahora, como si nunca fuera a llorar. Mi mejor amiga violó a mi esposo, lo que significa que no era amiga mía. Lo presumió, viniendo a mi casa, sentándose conmigo y charlando. Trajo a su hijo aquí, intentando restregárselo en la cara, delante de mí. Torturó al hombre que amaba, y yo, sin saberlo, fui cómplice. Me revuelve el estómago pensar en la cantidad de veces que vino a mi casa, solo para reprochárselo. Sinceramente, no sé cómo compensarlo. Si tienen alguna idea, no duden en compartirla. Creo que necesitaré toda la ayuda posible. Mañana voy a tomarme una licencia en el trabajo, solo hasta que podamos decidir nuestros próximos pasos y podamos poner nuestras cabezas en claro. Gracias a todos. Actualización. He recibido muchos mensajes pidiendo una actualización, así que por fin he decidido sentarme a escribir una. Como pueden imaginar, después del desastre que nos impusieron, es probable que esta actualización no responda a ninguna de sus preguntas, solo les presente algunas más. Quiero empezar diciéndoles cuánto amo y confío en mi esposo. Mi reacción al pedirle espacio para pensar, en retrospectiva, fue incorrecta. Pero en ese momento no sabía qué pensar. Fue la combinación de perder de nuevo a mi mejor amiga y el miedo a perder a mi esposo lo que me sumió en una espiral. Una vez más fue un error pedirle que se fuera, y al final lo corregí. Ahora, para la actualización. Como mencioné en la publicación original, me tomé una licencia laboral y pasamos mucho tiempo juntos. Hablamos, reafirmamos nuestro amor y decidimos qué hacer. Por supuesto, hablamos con un abogado, y mi marido se mantuvo firme en su postura de no tener nada que ver con el niño, pero estaba dispuesto a ofrecer apoyo financiero según fuera necesario. Así que acordamos hacernos una prueba de ADN de inmediato para comprobar la paternidad y partir de ahí. No sabía que se podían comprar pruebas en Amazon, pero con solo unas semanas de trámite, era la opción más sencilla, ya que Alexis vive a horas de distancia. Para sorpresa de todos, la hija de Alice no es mi esposo. Nos hicimos 2 pruebas, ambas con resultados muy concluyentes. La primera prueba la realizamos nosotros mismos como se mencionó, y otra después de que Alexis se negó a creer la primera prueba y llevó a mi esposo a los tribunales para obtener la manutención de los hijos. Por un segundo todo esto me hizo dudar si mi marido había sido violado, que esta podría haber sido su manera de obligar a mi marido a admitir una aventura. Pero después de hablar con Alexis, no creo que ese fuera el plan. Alexis dice que Alice le confesó que mi esposo era el padre bajo estricta confidencialidad, exigiéndole que jamás, nos lo dijera a mí ni a mi esposo. Solo nos lo dirían si Alexis fallecía antes de que la hija de Alice tuviera la edad suficiente para valerse por sí misma, para que no terminara en un hogar de acogida. La única razón por la que Alexis acudió a nosotros entonces, en lugar de guardar el secreto, fue porque el seguro de vida de Alice aún no se había liberado y no tenía opciones. También creía que yo debía saber que mi esposo y su hija habían tenido una aventura. Todo esto me reafirma en que Alice violó a mi esposo con la expectativa de quedar embarazada. Obviamente, tenía otras parejas en ese momento, ya que una de ellas fue la madre de su hija, pero nadie sabe quién. Tengo claro que Alice creía que era mi esposo. Le sugerí a Alexis que subiera una muestra a Ancestry para ver si encontraba alguna coincidencia, pero como Alice viajó por todas partes por trabajo, no sé si eso dará resultado. La verdad es que me he desenganchado del asunto. Alice ya causó bastante daño, y no pienso estar presente por más tiempo. Mi esposo y yo hemos recibido mucha terapia y probablemente seguiremos haciéndolo por un tiempo. Toda esta situación nos dañó a ambos, y a mi esposo más obviamente, y no creo que sanemos del todo en mucho tiempo. Para responder algunas preguntas, no,
Lamentablemente no hay un diario oculto, ni textos que expliquen qué diablos estaba pasando. Mi esposo y yo no nos vamos a divorciar. Él entiende por qué reaccioné así y ha sido fuerte cuando yo era débil. He pasado los últimos 7 meses siendo fuerte mientras él era débil, así que estamos considerando la posibilidad de hacerlo. Seguimos locamente enamorados y planeamos estar juntos por mucho tiempo. Más sobre esto. No adoptaremos al hijo de Alice. Si hubiera sido de mi esposo, no lo habríamos adoptado. Finalmente, le agradezco a Edith por aclararme las cosas. Recibí muchísimo apoyo y consejos correctivos. Decir que recibí una bofetada sería una forma descriptiva, pero acertada. La necesitaba entonces, y les agradezco por ello. Decir que quizás haya salvado mi matrimonio es quedarse corto. Pero tengo buenas noticias. Durante mi excedencia, mientras mi esposo y yo redescubrimos lo que más nos hace amarnos. Me quedé embarazada. Esperamos a nuestra primera bebé, una niña, en poco más de 3 meses, y mi esposo y yo estamos encantados. Y no la nombraremos como mi ex mejor amiga fallecida. En resumen, no es el bebé de mi marido, no es nuestro problema. No hay respuestas, solo preguntas, y vaya, voy a tener un bebé.